Hola, ya veo que va viendo gente por aquí. Nos vamos a esperar un momentito, ¿vale? Para ver si va llegando más gente. Me gustaría si pudierais decirme por el chat si me oís bien y me veis bien. Si pudiera alguien de los que estáis por ahí contestarme. Vale, muchas gracias. Ya veo que me oís, por lo menos, si no es un poco extraño. Me aprovecho para comentaros que si tenéis alguna pregunta, pues a través del chat me la podéis ir haciendo y en caso de que no os la conteste en el momento, bueno, la iremos respondiendo a lo largo del webinar, sobre todo al final, que es donde dejaremos el turno de preguntas. Vale, nos esperamos nada, 3 minutillos, ¿vale? Para que acabe de llegar la gente y ya vamos a empezar. Bueno, pues vamos a ir empezando. Si la gente se va uniendo, bueno, pues poco a poco irán llegando. Así que primero de todo me gustaría presentarme. Soy Lara Lombarte. Mi formación es dietista nutricionista como diplomatura y luego me he ido formando en diferentes áreas que he considerado interesantes para desarrollar en la consulta de nutrición. ¿Por qué me he ido formando en otras cosas? Bueno, porque en el fondo cuando tú empiezas la carrera, pues hay varias cosas en las cuales confías que pasarán y luego cuando estás en la realidad ves que no. Por eso primero de todo me formé en coaching nutricional y bueno, vi que era una manera y fui complementando mi formación pues a través de PNL y luego también he estudiado un posgrado de psicoterapia y mindfulness. Considero que son técnicas que nos pueden ayudar tanto a los nutricionistas como a los profesionales de la salud o incluso a personas de a pie que si estudian este tipo de formaciones nos pueden ayudar a entender mejor a los pacientes e incluso a entendernos mejor a nosotros mismos. Por lo tanto, esta formación que yo he ido haciendo a lo largo de mi experiencia profesional me ha enriquecido mucho porque en la consulta muchas veces, aunque digas cosas, pues la gente no acaba de comprenderlas o nosotros como profesionales no nos explicamos bien. Yo a través de estas formaciones que he ido haciendo, pues he logrado comunicarme mejor con los pacientes y lograr mucho más éxito en la consulta, sobre todo porque los pacientes se sienten más acompañados, comprendidos y les das lo que realmente vienen a buscar a la consulta. Así que bueno, no me extiendo más con mi presentación, solo quería que supierais quién soy, soy la docente del curso de PNL. Así que bueno, espero que os guste el webinar de ahora. Vamos a explicar un poquito algún concepto básico de programación neurolingüística que considero que nos puede ser útil para tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que ahora os voy a compartir la pantalla. Un momentito. Vale, ¿me podéis decir si la veis bien la pantalla, si hay alguien que no la ve o si está todo correcto? ¿Alguno de los que estáis por ahí me haríais un favor?
Vale, perfecto. Muchas gracias, chicos. Perfecto. Voy a dejar el chat abierto aquí por si tenéis alguna pregunta y os la iré contestando. Y si no, también tenéis un apartado de preguntas y respuestas en el cual también podéis irme preguntando allí o lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos allá. Como veis, PNL, las siglas quieren decir Programación Neurolingüística. Estas siglas se reducen así porque si no el nombre sería demasiado extenso. Y lo que vienen a decir es que nosotros, nuestra mente, a través de la experiencia que vamos teniendo en nuestra vida. La neuro, ¿por qué? Porque tiene que ver con nuestro cerebro, con nuestro sistema de respuestas cerebrales. Y la lingüística, ¿por qué? Porque la PNL trabaja mucho lo que es la lengua, trabaja mucho el lenguaje y cómo ese lenguaje nos puede servir o nos puede ser útil para comunicarnos mejor, tanto con nosotros mismos como con nuestros interlocutores, sean pacientes, sean amigos, sean familiares. Veréis que la PNL es una manera de interpretar las cosas, es una manera de ver cómo funciona un poco todo para que también las cosas sean más fáciles. ¿Sí? Entonces, siempre cuando explico qué es la PNL, me gusta poner esta pequeña historia, este pequeño chiste, podríamos llamarlo, que dice así, ¿no? Un hombre perseguido por un tigre hambriento se dio la vuelta para enfrentarse a él y le gritó: ¿por qué no me dejas en paz? Y el tigre le contestó: ¿por qué no me dejas de parecer tan apetecible? Es decir, la PNL lo que hace es que te hace ver que tu perspectiva, tu visión del mundo no es la única que hay, sino que hay varias maneras en una misma realidad. Es decir, el tigre le está persiguiendo porque le parece súper apetecible a esa persona y el otro pobre hombre dice: ¿por qué no me dejas de parecer en paz? Es decir, es la misma situación, es la misma realidad, pero con perspectivas distintas. Y esto seguro que si os paráis a pensar en algún momento de vuestra vida, pues alguna vez os ha pasado esto, ¿no? De que de repente es una misma situación y cada uno lo ve de una manera, ¿no? Y no hay manera de que pongáis en coherencia eso que estáis viendo o que las dos personas se contraponen y que no entienden la otra visión de la persona. Esto en consulta pasa mucho, ¿por qué? Porque el paciente te está explicando una cosa y tú, bueno, pues tú estás en tu perspectiva y no eres capaz de ponerte en su perspectiva. Por lo tanto, ¿eso qué hace? Hace que la comunicación entre vosotros dos no sea buena y muchas veces genera resistencia entre vosotros o incluso el paciente se puede sentir amenazado. Entonces, es muy importante que con técnicas de PNL podáis salir de vuestra perspectiva y ver la otra perspectiva de la persona que tenéis delante. Entonces, siempre, 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 siempre hay más de una perspectiva en la vida, ¿vale? Y justamente la PNL pues, nos ayuda a esto, ¿no? A ver un poco más allá de lo que nosotros en un primer momento creemos que es la verdad absoluta. Como profesionales de la salud, seguramente os ha pasado alguna vez, pues que, no sé, tenéis una convicción muy clara, como que, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy básico, que se han de comer 3 piezas al día de fruta para estar sano, ¿no? Y eso es una cosa que tú tienes como muy integrado y que lo sabes y que siempre lo haces o lo predicas. ¿Qué pasa? Esto es tu realidad, esta es tu información y tú lo has gestionado de alguna manera. El paciente que tienes delante, pues seguramente es una información o que no le ha llegado correctamente o que en su casa nunca se la han traspasado o que, bueno, que simplemente no le da la importancia que tú le estás dando. Por lo tanto, el hecho de poderte poner con sus ojos y ver su realidad te va a ayudar a comprenderlo mejor. Si nosotros comprendemos mejor a nuestros pacientes, es mucho más sencillo que podamos acompañarles hacia el éxito. Si no, nos vamos a anclar o nos vamos a enrocar en situaciones poco correctas o poco ortodoxas en la hora de trabajar con personas, que es lo que vamos haciendo. ¿Sí? Así que la PNL justamente nos ayudará a salir de esa perspectiva única o de esa única manera de ver la realidad. También nos puede pasar, por ejemplo, con situaciones en que vosotros veis muy clara la solución para vuestro paciente, pero vuestro paciente no ve esa solución, ¿no? Pues imaginaros que es una persona que cada día come fuera de su casa y que quiere adelgazar y bueno, pues que no encuentra la manera de que las comidas sean más saludables. Para vosotros lo más normal o lo más lógico puede ser que se lleve la fiambrera desde casa y vosotros se la intentáis imponer. ¿Y qué pasa con esa persona? Pues que esa persona, como no es algo que vea en su realidad o que la haya contemplado,
es muy poco probable que lo realice. Seguramente a lo mejor a esa persona le es más sencillo ir a comer fuera o ver una manera de solucionar el problema distinta a la tuya, ¿vale? Por lo tanto, la PNL nos va a ayudar a que estas situaciones que a lo mejor en ocasiones no sabemos generar, pues que nos ayude a solventarla, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Perdonad, la PNL estudia la manera en cómo organizamos lo que percibimos, ¿vale? Pensar que nuestra realidad, o sea, la realidad del mundo, lo percibimos a través de nuestros sentidos, ¿vale? Nuestros sentidos son súper importantes para poder captar toda la información que nos va llegando en nuestro día a día. También estudia cómo revisamos y cómo filtramos el mundo exterior que tenemos en nuestro entorno y cómo nos expresamos, ¿no? Si vamos a las siglas, programación neurolingüística, ¿no? Aquí lo tenemos todo. La programación sería el orden, la neurología o la parte neurológica sería cómo revisamos y cómo filtramos esa realidad y luego cómo la expresamos, es decir, todo aquello que hemos obtenido a través de nuestros sentidos, cómo lo verbalizamos, cómo lo escribimos y cómo nos comunicamos. La PNL no es que te cambie el mundo, sino que cambia la manera en que tú lo ves. Es decir, puedes ser capaz de cambiar los filtros. Es como si yo ahora me pusiera unas gafas distintas y viera con otro filtro diferente para que realmente la percepción que tú tengas de ese mundo sea mucho más positiva, sea mucho mejor. Justamente este ejemplo que os he puesto de las gafas es uno de los ejemplos que más se utilizan en consulta. Yo lo utilizo mucho en el sentido de cuando viene alguien a la consulta que está pues muy negativo, que a lo mejor no le están haciendo bien las cosas, no consigue lo que quiere y viene un poco con esas gafas de negatividad o de pesimismo. Es porque está viendo esa realidad a través de un filtro y ese filtro es negativo, ¿vale? Entonces, lo que haremos con la PNL es que esa persona pueda ponerse otras gafas, cambiarse las gafas y ver una perspectiva distinta a lo que estamos haciendo. Y esto se puede hacer de varias maneras. Una de ellas, por ejemplo, en PNL es las posiciones perceptivas. ¿De qué se trata esta técnica? Se trata de que en la consulta pongamos 3 posiciones en el suelo, pongamos 3 papeles con 3 números y la persona se vaya moviendo en esos papeles para ver esa misma realidad de diferentes ángulos. Una será ella misma, la otra será un observador y la otra será la parte implicada del problema, que puede ser ella misma, es decir, puede ser una confrontación interpersonal o extrapersonal, es decir, con otra persona, ¿vale? Si esto como profesionales lo sabéis transmitir y además vosotros sois capaces de cambiar vuestro rol y cambiaros las gafas, depende del paciente que tengáis, tendréis muchos más resultados en la consulta. Pensar que es muy importante sintonizar bien con el paciente y hacerles entender que estáis de su lado, que no sois el enemigo, sino que todo lo contrario, sois la persona que más les va a apoyar y que los entendéis perfectamente. Y para que esto pase, tenemos que tener en cuenta qué canal predomina en él, es decir, con qué canal es con el que la persona se identifica más, cómo le llega mejor la información a esa persona, que es lo que vamos a ver en este webinar. Como os he dicho, los sentidos son súper importantes, todos los conocemos, tenemos nuestros 5 sentidos, que es el olfato, el oído, el tacto, la vista y el sabor, ¿vale? Y con ellos exploramos al máximo el mundo y también lo delimitamos. Es decir, tenemos unos límites que nos hemos autopuesto en nuestra vida y esto que hace que esta delimitación también nos impida ir un poco más allá. Si sacamos estos límites, si sacamos estas barreras, podemos lograr alcanzar unos niveles de comprensión mucho mayores. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a trabajar de una manera y en ocasiones darle ese plus de ampliar los límites cuestan. ¿Qué pasa? Con la PNL lo que nos va a ayudar es a que esos muros o esas limitaciones se abran, se vayan esas barreras y podamos darle otro sentido a nuestro mundo que es el que tenemos ahora. ¿Sí? Entonces, igual que en una cámara de fotos, por eso os he puesto esta imagen, podemos poner diferentes filtros o bueno, más fácil, por ejemplo en Instagram, ¿no? Cada vez que es una foto te ponen la posibilidad de ponerle diferentes filtros para que esa imagen tenga diferentes versiones de una misma realidad. Es decir, la foto es la foto, lo que pasa que dependiendo un poco del filtro que le pongas, si le pones un sepio pues queda un poco más antiguo, si le pones un negro queda más elegante, si le pones más claro queda más
no sé, cada uno que vea un poco el filtro que pone para ver para qué lo hace. Y estos filtros, en el caso de la realidad y de nuestros, bueno, de nuestros conocimientos, ¿cuáles son? Son nuestras experiencias vitales de vida. Desde que en el colegio sacáramos buenas notas, desde experiencias del tipo, pues tuve una caída muy fuerte con bicicleta y desde entonces ya no he vuelto a coger la bicicleta, experiencias muy gratas con algún alimento o experiencias muy ingratas con algún alimento, de ahí las aversiones alimentarias muchas veces. ¿Qué experiencias más nos pueden hacer ver el mundo de una manera determinada? Pues si hemos tenido hermanos o no también, si hemos tenido experiencias negativas con alguna persona querida, si hemos tenido alguna muerte cercana. Es decir, todas estas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida desde que nacemos nos hacen ser quien somos. Entonces, esto es un filtro que nosotros ponemos en nuestra vida. Luego está la cultura. Obviamente la cultura es una de las cosas que más nos modifica nuestro sistema o nuestra programación mental. ¿Por qué? Porque es la que muchas veces culturalmente hacemos unas cosas u otras. Hay culturas que son más permisivas, por lo tanto hay menos barreras, hay menos límites, y otras que por contra son mucho más limitantes. Entonces, dependiendo un poco de la cultura en la que tú te encuentres, tendrás más o menos limitaciones. Y depende de cómo tú seas, te pondrás más o menos limitaciones. Pero la cultura, por norma general, es uno de los principales filtros que tenemos para ver nuestra realidad. El lenguaje, luego veremos que el lenguaje es muy importante a la hora de saber qué canal es el que predomina. El lenguaje para la PNL es de las cosas más importantes, por eso está el metamodelo del lenguaje, que se estudia en el curso. Estudiar el metamodelo del lenguaje, ¿para qué sirve? Pues justamente para saber comunicarnos mejor y entender mucho mejor a la persona que tenemos delante, o incluso a nosotros mismos, ¿sí? Creencias. Las creencias son aquellas ideas que nos hemos dicho tantas veces que no las hemos creído. Muchas veces no tienen por qué ser verdades absolutas, pero en ocasiones nos las consideramos como verdades absolutas. Por suerte, las creencias se modifican si uno quiere modificarlas, y tenemos creencias que son potenciadoras y creencias que son muy limitantes. Creencias limitantes puede ser del tipo nunca lo voy a conseguir, soy un desastre, esto no va para mí, nunca voy a dejar de fumar porque soy incapaz de hacerlo. Y algunas potenciadoras, que es lo que se trata con la PNL también, es de creencia potenciadora, por ejemplo, sería creo que voy a poder conseguirlo, soy una persona apta para conseguir X, si he podido hacer esta tarea, puedo conseguirla de otras maneras. Por lo tanto, las creencias es una de las cosas más importantes y que también trabajaremos en el curso de cómo modificar de una creencia limitante, pasarla a una potenciadora. Luego tenemos los valores. Los valores son aquellas cosas que nos mueven, que nos hacen activarnos, que nos movilizan, y es muy importante que la persona los conozca. Conocer los valores que tenemos es muy importante porque si no vamos un poco perdidos. Entonces, el tema valores creo que es un tema que se podría hacer un webinar entero sobre valores, así que tenerlo en cuenta de que es una de las cosas que también se abordaría. Los intereses de cada persona es otro filtro que se pasa, es decir, yo puedo estar interesada en ciertas cosas y en otras ciertas ni me interesan. Por ejemplo, si soy un amante del deporte, pues pasaré un filtro de mi realidad por ahí y seguramente me iré más a realidades deportivas que no a realidades de música, canto, etcétera, y eso también es muy importante. Y luego las suposiciones. Las suposiciones de la PNL también son importantes porque muchas veces, tanto como profesionales como individuos del día a día, presuponemos una infinidad de cosas, sobre todo con el lenguaje. El lenguaje, si no lo desglasamos, si no lo filtramos, si no lo desmenuzamos, puede contener muchas omisiones, muchas generalizaciones y muchas distorsiones. Y sobre todo en consulta, como profesionales, presuponemos ciertas cosas, ¿no? Damos por hecho muchas cosas y hacemos muchas obviedades. Entonces, no caigamos en ese error de presuponer lo que esa persona está haciendo, sino que preguntémosle lo que está pasando. Bien, pues todas estas cosas que he explicado son filtros que cada persona tenemos y que a partir de aquí creamos nuestra realidad, ¿sí? Nuestros sentidos son indispensables para crear esta realidad, ¿vale? Y los podemos usar en nuestro favor, ¿vale? Para así mejorar nuestra calidad de vida y nuestra profesión, ¿vale? Por la parte profesional, pues porque seremos mucho más capaces de comunicarnos, y en la vida personal porque obtendremos mucho más resultados con nuestras personas cercanas y con la gente que tenemos alrededor, ¿vale?
desde hacer una cata de vino, desde tocar el violín, desde hacer arcilla o modelar cerámica, hasta pintar, son cosas que las vemos a través de nuestros sentidos y que seguramente a cada uno de vosotros os llama más una cosa u otra, ¿no? Habrá gente que habrá visto estos pinceles y le habrá llamado más la atención, otra persona que habrá visto la copa de vino y le habrá apetecido hacer una cata. Eso ya dependerá un poco de cada persona. Pero si conocemos nuestros sentidos y los usamos a nuestro favor, podemos hacerlos para nuestro beneficio propio. ¿Sí? Bien. Os voy a hacer una pregunta y me gustaría que cogierais un papel o algún lugar donde pudierais apuntar la respuesta, ¿vale? Para que luego sea más factible. Entonces, os dejo un segundín para ver si podéis encontrar alguna cosa. Y os voy a lanzar la pregunta, que espero que la tengáis fresca, que yo creo que sí, que es de hace poquito, así que espero que podáis contestarla. Y te voy a preguntar si puedes recordar dónde pasaste las últimas vacaciones, ¿vale? Necesito que recuerdes dónde las pasaste. Y ahora que anotes, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Lo primero. Bien, a algunos de vosotros os habrá venido la imagen del lugar que habéis ido de vacaciones. A otras o a otros os habrá venido el nombre del lugar o un sonido relacionado donde habéis estado. Y a otras personas alguna sensación que vivisteis en estas vacaciones. Entonces, ¿alguien por el chat me puede poner qué ha notado, qué ha notado en el papel? Si ha sido una imagen, un lugar o lo que sintió, para que yo sepa un poquitín cuáles han sido las respuestas de esta pregunta. A ver. Por aquí una imagen, dice Lucesla, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguien más? Comentan por aquí también lo que sintió al bañarse en la playa, el frío, ¿no? del agua. Vale, ¿alguien más ha notado o ha notado algo en el papel que quiera compartir? Vale, también un sonido de las olas del mar, genial. El nombre del lugar también, dice Diana, genial. Vale, como veis hay multitud de respuestas, ¿no? Y ¿para qué me ha preguntado esto, no, Lara, ahora mismo? Pues bien, el clima también, dicen por aquí, ¿no? La sensación de calor o de frío, entiendo que quieres comentar. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Cada una de las que habéis hablado, justamente, pues una ha dicho imágenes, otras ha dicho temperaturas, el nombre del lugar, algún sonido, por lo tanto, si os fijáis, cada uno recuerda alguna cosa. Sabiendo esto, yo más o menos podría decir que la persona que ha dicho he visto una imagen es una persona mucho más visual, la que ha visto o ha sentido ese calor, el clima, sería una persona más cinestésica, y la persona que ha leído el nombre del lugar, ¿no? Pues aquí tenéis el ejemplo de Nueva York o lo que sea, seguramente es una persona mucho más auditiva, ¿vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, ¿esto para qué nos sirve realmente? Nos sirve para que cuando nosotros estemos en consulta, si conocemos esto, podamos trabajar mejor con el paciente, ¿vale? Estos son los sistemas representativos. Los sistemas representativos son qué canal o qué sistema predomina en nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tiene un sistema predominante, que puede ser o visual, o cinestésico o auditivo. Y no todos funcionamos igual al momento de procesar la información. Como veis, han habido diferentes respuestas a una misma pregunta. Una imagen, un sonido, unas palabras, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a saber cuál es la manera más efectiva o más óptima para comunicarnos con esa persona. Por ejemplo, Lucesla ha dicho una imagen. Si yo ya he captado esta información, lo que voy a hacer con Lucesla no es hablarle 24 horas seguidas de la alimentación o del cambio de hábitos que hacer, sino que se lo plasmaré de una manera mucho más gráfica. Le pondré imágenes, gráficos, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, conocer esto nos ayuda a enfocarnos mejor hacia la persona y poderle dar la información que necesita de manera mucho más rigurosa. Entonces, aquí tenemos los tres sistemas que os he comentado, el visual, el auditivo y el cinestésico, que son estos tres, ¿no? Tenemos el visual interno y externo. El externo es cuando miramos hacia el exterior y el interno cuando visualizamos con la mente e imaginamos cosas, hacemos construcciones nuevas mentales. Luego tenemos el sistema auditivo,
que sería escuchar sonidos internos o internos o externos, perdonad. Y el cinestésico sería, el externo son pues el tacto, la temperatura, la humedad, el calor, el frío. Y el interno son aquellas sensaciones, emociones, conciencia, movimientos de tripas podría ser. Entonces, es aquella gente que tiene como ese desarrollado mucho más elevado en la capacidad de encontrarse, de conectar con su cuerpo, ¿vale? Entonces, esto está muy bien, ¿no? Tenemos 3 sistemas, muy bonito, ¿no? Entonces, en cada uno de nosotros predomina un sistema. Este sistema, ¿qué es lo que hace? Que sepamos de qué manera captamos mayor o menor la información, ¿sí? A partir de los 12 años es cuando definimos cuál sistema es el que predomina en nosotros. Y luego, una cosa importante es que no tenemos un único sistema y solo recibimos la información a través de las cosas visuales, sino que mayormente nuestra información la captamos mejor a través de, pues esto, imágenes o sonidos o el tacto o el gusto, el olor, etc. No quiere decir que no tengamos los otros sistemas en nuestro programa mental, sino que tenemos algunos que son un poco más desarrollados. ¿Por qué se dice que los niños aprenden mucho? Porque tienen los 3 canales muy abiertos. Cuando somos más mayores, a los 12 años más o menos, se empieza a definir cuál es el que más nos quedamos o con cuál es el que captamos mejor la realidad. Por lo tanto, bueno, por eso se dice que los niños son esponjas, porque reciben todos los estímulos de los 3 canales, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos puede ser útil conocer los sistemas representativos, ¿no? Pues bien, por una parte, para mejorar la comunicación con los pacientes, sí o sí. Uno, a través del lenguaje, prestando atención a qué predicados usan en las conversaciones y luego usando su canal predominante para usar determinadas herramientas que nos ayuden a facilitar la comprensión del paciente. Ahora ya veremos un poco más. El lenguaje. Aquí os he puesto unos ejemplos para que veáis cómo la persona puede ayudar o cómo nosotros podemos identificar qué canal es el que predomina en una persona. El visual, diría, en este libro he visto muchas cosas y los conceptos quedan muy claros. Un auditivo, diría, en este libro tiene un tono muy bueno y los conceptos los explica muy bien y muy armónico. Y el cinestésico, diría, este libro está muy equilibrado, se tocan los puntos principales y he podido coger ideas. Fijaros que es la misma información, pero cada una de estas personas lo ha descrito de una manera donde podemos conocer cuál es su canal. Es decir, si a mí una persona que llega a consulta me habla siempre de cosas relacionadas con lo visual, ya tendré una idea, el auditivo tendré otra y el cinestésico tendré otra, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenéis unos predicados básicos que podéis ir viendo en determinadas personas. Me gustaría que vosotros mismos hicierais ese propio análisis de ver cuáles vuestros predicados que utilizáis más, ¿no? El visual sería pues opaco, claro, brillante, transparente, relieve, mirar, ver, negro, claro, traslúcido, ¿vale? Sería un poco todo lo que va relacionado con lo que es las cosas visuales. El auditivo, pues los que hay aquí, ¿no? Oír, risas, sonidos, gritos, silbidos, música, armonía, sonidos, todo lo que es sonar cuando hacen servir este verbo. Y luego el cinestésico, todo lo que tenga que ver con el tacto, ¿vale? Áspero, frío, caliente, dulce, disfrutar, relajarse, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro que también nos puede servir para identificar, ¿no? Todo está negro, sería una persona visual. Esto suena fatal, sería un auditivo. Y no me da buena vibración, sería una persona más cinestésica. Si os fijáis, es lo mismo, está dando la misma información de una situación negativa, pero de diferentes maneras para que la persona pueda diferenciar un poco para hacia dónde es la información que vamos a tener, ¿sí? Luego, en la parte 2, que os decía un poco de cómo vamos a usar, qué herramientas vamos a usar en consulta, dependiendo si una persona es visual o cinestésica o auditiva. Pues bien, la persona visual, además podéis ver que son personas que siempre vienen muy elegantes, van muy conjuntadas, maquilladas, le dan mucha importancia a su imagen física, llevan mucho color en ocasiones, es decir, son personas también que de profesión pueden ser pues artistas, diseñadores gráficos, fotógrafos, es decir, todo aquello que tenga que ver mucho con la imagen. ¿Qué podemos hacer con estas personas? Con estas personas, si les vamos a estar hablando toda la consulta, no le vamos a enviar la información correcta. Tenemos que ponerle gráficos, ponerle imágenes de platos,
fotografías, ponerles vídeos o enviarles vídeos en casa para que los puedan visualizar, réplicas de alimentos. Es decir, tenemos que hacer todo lo más atractivo visualmente para que esa persona esa información la capte y realmente pueda desarrollarla o llevarla a cabo en su casa. ¿Vale? Si yo a una persona que es muy visual te entrego una pauta alimentaria en blanco y negro sin ninguna imagen, seguramente les resultará muy poco atractivo y es poco probable que vuelva a la consulta. En contra, si le enviamos pues, un método del plato con dibujos, imágenes, etcétera, le hacemos un gráfico, le mando un vídeo, lo hago mucho más visual, seguramente esa información le llegará de una mejor manera. Luego, perdón, a ver, si fuera auditivo, pues tendríamos que conversar mucho con él, con esta persona. Si una persona hemos detectado que es una persona muy auditiva, le encantan las discusiones, los programas de radio, los podcasts, las metáforas, los cuentos y sobre todo conversar. Con esta persona necesitáis conversar, porque lo que él quiere es escuchar y que sea escuchado. Así que aquí no es tan importante el envoltorio, sino el contenido como tal y que le podáis escuchar de una manera atenta y que también se lo expliquéis todo muy bien de una manera verbal. ¿Vale? Esta sería la parte más auditiva. Y luego la parte cinestésica son aquellas personas que llegan a la consulta y lo primero que es te dan un beso, un abrazo, necesitan que haya contacto físico, a la mínima que pueden pues te tocan, es gente que le va a ir muy bien hacer de esto de recetas de cocina, incluso talleres, que le plantees o le digas qué olores son los que más le gustan, qué texturas son las que necesita en las pautas alimentarias. Es aquella gente que es mucho más emocional, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Normalmente, como norma general, las mujeres tendemos a ser más cinestésicas y los hombres más visuales, pero ya te digo que es una norma más genérica porque, bueno, cada uno tiene una manera de verlo, ¿no? Ahora me gustaría que vosotros mismos, ahora con lo que os he explicado, me dijerais cuál pensáis que es vuestro canal predominante, ¿no? Si es el visual, si sois cinestésicos totales o si sois auditivos. Entonces, pensar un poquitín a ver qué os sugiere y cómo os gustaría que os transmitieran la información, ¿no? Si sois de los que con una imagen vale más que 1000 palabras, preferéis una conversación súper larga con el profesional que tenéis delante o por contra sois de vivir experiencias y hacer cosas más cinestésicas que comportan movimiento, contacto, bueno, diferentes cosas. Entonces, bueno, darle una vuelta a ver si se os ocurre o pensáis cuál es vuestro canal predominante. A ver si alguno de vosotros me da alguna respuesta. A ver, alguno ya vais contestando por aquí. Entiendo que soy visual, cinestésica y visual. Bien, o sea, vais viendo un poco más o menos. ¿Cómo podéis? Esto no es arte de magia, esto no es una cosa que de repente lo aprendas o no. Esto se puede saber a través de un test que se hace en consulta, que pueden ser de 20 preguntas o de 4, y eso os ayudará a focalizar y a saber qué canal es el que predomina en vuestros pacientes. Para mí es una de las cosas que más me ha servido en la consulta porque no puedes dar la misma información a una persona que es visual con una que es auditiva o otra que es kinestésica. Porque no llega, la información no llega igual. Entonces, ser capaces vosotros de tener esa visión o ver ese punto de cómo le puedo transmitir mejor la información, en ocasiones eso, ¿no? Una imagen vale 1000 palabras, le puedes haber explicado 20 veces una cosa a una persona y le enseñas una imagen y dicen, ah, vale, y tú te has estado esforzando por explicárselo de 1000 maneras y no ha habido manera. Entonces, yo creo que saber el canal que predomina en la persona es vital. Es fácil de reconocer si se sabe, si se estudia y conoces las técnicas para hacerlo. Sobre todo, fijaros mucho en el lenguaje que utiliza la persona, porque ahí encontraréis mucho la manera en cómo podéis investigar un poco más. Fijaros en la ropa que lleva. Las personas auditivas normalmente siempre llevan con cascos. Cascos son headphones, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama en castellano. Bueno, aquí en España se llama los auriculares, perdonad. Siempre van con auriculares, con música, es gente que tiene mucho ritmo. Y lo que os he dicho, ¿no? Los cinestésicos en consulta lo primero que harán es daros 2 besos o un abrazo o la mano. Entonces, ya podéis ver un poco por dónde va la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué más se estudia en este curso de programación neurolingüística? Pues bien, en este curso es 100% online, ya lo sabéis, que es una cosa que es una formación completamente online. Son 3 meses de formación. La titulación que tendréis es una certificación de Nutritional Coaching y tiene validez internacional.
También tendréis clases en directo y en diferido para que podáis, bueno, pues un poco lo que hemos hecho ahora, pero con temas determinados y más extensos, obviamente, entraremos más en profundidad en ciertos temas. Tendréis metáforas, tendréis cuentos, tendréis bibliografía, obviamente, para que consultéis. Veremos varias técnicas para que podáis poner en práctica con vosotros mismos y con vuestros pacientes. Tendremos tareas en cada módulo, las cuales enviaréis la tarea y os daré una retroalimentación para que veáis un poco qué podéis mejorar o qué habéis hecho bien y cómo lo podéis aplicar en consulta, que eso que consideramos que es muy importante. Lo bueno es que al yo estar en consulta trabajando, bueno, pues esa experiencia os la traspasaré, que creo que es muy importante, y comprendo muy bien las situaciones en las que se encontráis. Aunque estéis en Chile, en México, la realidad en consulta muchas veces es igual. Y en el caso de que seáis una persona que no tiene consulta, estoy segura de que, bueno, conoceréis materiales que os pueden servir en vuestra vida personal, porque cuando estudias tanto coaching como mindfulness como PNL, tu vida da un vuelco y aprendes a ver la vida de otra manera, esa perspectiva diferente que os comentaba. ¿Qué veremos? La introducción a la PNL, pensar que la PNL es una técnica que se desarrolló por Bandler y Grinder, son dos personas que modelaron a 3 grandes terapeutas y a partir de aquí crearon este concepto de PNL. Los niveles lógicos que veréis que son súper importantes, el tema de creencias que os he comentado que hablaríamos, la evidencia sensorial que vendría a ser un poco lo que hemos hablado hoy y cómo empatizar, cómo fijar un objetivo, cómo tener alternativas y cómo ser flexibles para conseguir lo que queremos, que es muy importante, tener un objetivo claro es vital. Hablaremos del metamodelo del lenguaje, que os he dicho que el lenguaje para la PNL es clave. El metamodelo del lenguaje os puede hacer comprender mucho más a los pacientes y no presuponer las cosas que vosotros pensáis que está diciendo esa persona. Y luego tenemos una tutoría final siempre para, bueno, pues cómo podemos trabajar ciertas cosas y cuando tengáis algún tipo de consulta, pues yo estaré al otro lado del ordenador para contestaros lo que necesitéis, faltaría más. Y las videoconferencias serían las creencias, ¿vale? Cómo trabajamos las creencias según la PNL y luego el metamodelo y ampliaríamos el concepto de los canales sensoriales, cómo se usa en consulta. Vale, esto ya sería un poco lo que os quería comentar en el webinar de hoy. Aquí tenéis el correo electrónico de Nutritional Coaching por si os queréis poner en contacto. También tenéis nuestras redes sociales por si queréis manteneros informados. Y ahora entraríamos un poco en la rueda de preguntas para ver si alguien tiene alguna pregunta que hacerme o si consideráis que hay alguna cosa que os pueda ayudar o os ha quedado un poco en el aire para poder solventarla. Así que lo podéis hacer a través del chat o también a través de preguntas y respuestas. Así que vosotros mismos os voy a dar un momentito para que os la penséis o si la tenéis pensada ya la podéis lanzar. Acordaros que este webinar se os mandará por correo, por lo tanto lo podréis visualizar con más calma, tendréis el material, que también es una manera de que podáis investigar un poco más. Y nada, os animo a que, bueno, si os ha resultado interesante, que os apuntéis. Es un curso muy dinámico que, como os he dicho, os puede servir tanto a título personal como profesional. A ver, ¿qué recomiendas más o ves más útil para empezar, coaching o PNL? A ver, las dos cosas son útiles, dependiendo un poco, Jennifer, de lo que tú quieras trabajar, pero coaching obviamente es una formación más larga, son 6 meses de formación, PNL son 3. Se tratan cosas similares, pero son 2 técnicas distintas. El coaching es como el emblema, es como lo que engloba muchas más cosas, ¿vale? Tendrás más materiales. Y la PNL es como una pincelada básica para entender un poco este nuevo enfoque de consulta que muchas veces vamos a tener. La consulta tradicional se está quedando obsoleta, entonces cualquier técnica diferente, tanto sea de coaching como PNL, te va a servir. ¿Cuál es la mejor? Dependerá un poco de tu perfil. Entonces, si quieres, lo que puedes hacer es mandarme un correo electrónico a mí misma. Si os lo apuntáis, es Lombarte, mira, os lo voy a dejar aquí, lombarte@nutritionalcoaching.com, ¿vale? Es L de Lara, Lombarte, que es mi apellido, @nutritionalcoaching.com. Y si quieres, me escribes directamente, me dices un poquitín cómo es tu perfil y a partir de aquí, pues te respondo un poco más personal porque dependerá un poco de la persona. Los 2 cursos son buenos. En el de PNL, en el de coaching también soy tutora, por lo tanto también
estaría allí, así que cuál es el mejor es un poco dependiendo de la disponibilidad que tengas, de qué profesión eres y bueno, si necesitas alguna cosa más en concreto, pues yo encantada de contestarte, así que me puedes escribir mañana mismo o ahora y en cuanto yo tenga un momentito te contesto y lo solventamos más a título personal. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De nada, Jennifer, a ti. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Algo que os haya quedado colgado? ¿Que penséis que la PNL, o os han hablado de PNL alguna cosa y no la tenéis del todo clara? No, nadie más. Pues si nadie más tiene ninguna pregunta, si estáis todos conformes, espero que os haya gustado, espero que veros en el curso, que os resulte interesante y nada, de verdad, cualquier cosa podéis escribir al correo que os he dejado aquí en la presentación y poner la atención de Lara y cualquier cosa que os pueda ayudar, pues así lo haré. Así que nada, un abrazo a todos, muchas gracias por la asistencia. Alguien más por aquí quiere hablar. Vale, gracias a vosotros. Así que nada, cualquier cosita, chicos, chicas, a vuestra disposición. Y nada, que tengáis o buenos días o buenas noches, dependiendo de qué lugar del mundo estéis. Y nada, un abrazo muy fuerte. Chao.